Ahora vamos con otro invitado, se llama Jorge Galindo, trabaja para el diario El País de España, que es tal vez el diario más importante de habla hispana en el mundo. Jorge, agradeciéndole por la invitación, haberme aceptado la invitación, muchísimas gracias, muy buenas noches. Y pues quería conversar con usted ya que he visto todos los análisis de números que has hecho en el país. Ujú. Primera pregunta, básica en esto. ¿Qué hizo Colombia mal en el tema de la adquisición de vacunas que llegaron tan tarde, después de varios países? No fuimos los últimos, pero llegaron después. ¿Y usted qué cree del plan de vacunación que ha diseñado el gobierno de Iván Duque? Bueno, primero muchas gracias por la invitación. La verdad es que es una pregunta bien complicada, pero no quiere decir que no tengamos elementos de respuesta. Yo creo que algunas cosas vamos teniendo. Aquí había dos apuestas que se podían hacer al principio. Y una era la apuesta de, listo, me voy solo por las vacunas más seguras, que yo pienso que van a tener casi seguro una buena producción, una buena efectividad y, digamos, por las marcas que ya me dan a mí, por las empresas que me dan una confianza, ¿vale? Como Pfizer, como AstraZeneca. Y la otra vía era la vía que cogió Chile, por ejemplo, que es, bueno, yo voy a apostarle, en este caso le apostaron a Sinovac, a una farmacéutica china, que no tengo muy claro si me va a salir bien o no, pero que donde me salga bien, tengo provisión muy grande y muy rápida de vacunas. Colombia, pero también México y otros muchos países de la región se fueron por la primera vía, por la primera opción. Se fueron por la que consideraban que era una vía segura. ¿Qué pasa? Que mucha gente se fue por esa vía. Entonces ha habido cuellos de botella en la entrega de vacunas. Si uno mira los datos de México, por ejemplo, que México empezó a vacunar a finales de diciembre, está plano porque no están recibiendo suficientes vacunas y también porque tienen otro tipo de problemas de implementación, pero sobre todo por eso. Entonces, haberlas recibido pronto, sí, no era ni siquiera con estas marcas, con estas empresas, no era ni siquiera garantía de haber recibir suficientes para ponerte a vacunar a un ritmo, digamos, lo suficientemente alto. Que de hecho en la región yo diría que solo de momento Chile lo está consiguiendo. Brasil, Sao Paulo hasta cierto punto, pero también va a tener problemas de provisión dentro de poco. Entonces, eso enlaza con la siguiente pregunta, con la segunda pregunta que me haces, que es si vamos a cumplir el plan, cuándo y cuál es el ritmo de vacunación. Pues esto va a depender de dos cuellos de botella sobre todo. El primero ya lo he mencionado, que es el ritmo de entregas, y el segundo va a ser ya más responsabilidad del Gobierno de Colombia y de los distintos niveles en implementación de la vacunación. Ahora bien, el primero es el primer cuello de botella, valga la redundancia, y es donde se han quedado no solo México, sino también donde tuvo problemas la Unión Europea con las entregas de AstraZeneca y otros muchos países del mundo. Aquí el único país que está recibiendo realmente las vacunas al segundo es Estados Unidos. Prácticamente es el único país que está recibiendo las vacunas al segundo. ¿Por qué? Pues probablemente porque Pfizer y Moderna son empresas que están localizadas en los Estados Unidos de América, entre otras razones. Pero vamos a ver, yo creo que una implementación, no solo en Colombia, sino en todo el mundo, o en casi todo el mundo, con algunas salvedades, como Chile, como Israel, muy accidentada de los planes de vacunación. Y vamos a tener que ajustar expectativas con el ritmo, me temo. Lo están haciendo en Argentina, lo están haciendo en Chile, lo van a tener que hacer en Brasil dentro de poco, en Perú y en Colombia también va a ser así. Jorge, otro de los miedos que nosotros tenemos o que tiene el mundo entero, no solo Colombia, es sobre, claro, no van a llegar las vacunas, claro, tenemos un problema delicado con los planes de vacunación, como en México que tuvieron problemas, pero si se vuelven dominantes, si llegan las cepas brasilera o la surafricana o la inglesa, que a Inglaterra lo obligaron a un cierre general otra vez de varias semanas. Entonces la pregunta es, si esta situación de un plan de vacunación, de ausencia de vacunas, se le suma a esto, pues esto va a ser catastrófico este año y sobre todo pensando en las elecciones del año 22. Es decir, es muy probable que estemos muy lejos de la inmunidad todavía cuando estemos en elecciones de marzo, tal vez ya en mayo y junio estemos un poco más cerca. ¿Usted cree lo que creen algunos expertos que dicen que vamos a estar muy lejos de la inmunidad para finales de este año? Yo creo que es bastante complicado hacer estimaciones a largo plazo. Lo que sí sabemos, que es donde empezaba tu pregunta, es que estamos en una suerte de carrera
entre la mutación del virus, las mutaciones del virus, las que conocemos y las que están por llegar, y la vacunación. Afortunadamente, una gran noticia de las últimas semanas es que parece que al menos las vacunas de Pfizer y Moderna, y mi hipótesis es que todas las demás también, tienen efecto positivo no solo reduciendo los síntomas, la enfermedad y el riesgo de muerte, sino también reduciendo el contagio, la infección. Por eso hablo de una carrera con bastante probabilidad entre las vacunas y las mutaciones. Cuanto más espacio le dejemos al virus, en Colombia o en cualquier sitio, más trincheras se va a montar donde va a poder mutar y va a poder explorar alternativas para contagiarse mejor y para batallarle a las inmunidades que estamos adquiriendo por vacunación o por infección. Sabemos ya que las mutaciones como la brasileña, como el Reino Unido, como la sudafricana, reducen un poco, entre un poco y bastante, todavía lo estamos tratando de averiguar, pero al menos son más eficientes contagiándose. Por tanto, la inmunidad adquirida no es tan útil, pero sigue siendo útil, ¿vale? No hay que dar la impresión de que ya nada de lo que hemos hecho sirve de absolutamente nada. Por lo que sabemos, no es así. Pero efectivamente sí estamos en una carrera. Entonces, en esta carrera, yo creo que de lo que tenemos que empezar a hablar, que fíjate, Ariel, yo era una cosa con la que era más escéptico hace unas semanas, es de cómo ampliar la capacidad de producción de las vacunas que ya sabemos que funcionan, tanto para reducir enfermedad como para reducir contagio. Tenemos que ampliar capacidad de producción en el mundo entero y tenemos que ampliar capacidad de distribución hacia los países. El primer cuello de botella del que hablaba antes. Si no, efectivamente, nos podemos encontrar con un escenario en el cual, en principios de 2022, sigue siendo un momento complicado en términos de contagio. Una última pregunta, Jorge. Es el acaparamiento, digamos, los países europeos y Estados Unidos hicieron lo que siempre hacen, acapararon, aislaron al tercer mundo, con los costos que esto pueda tener en la mutación del virus que al final los va a terminar afectando. Pero este acaparamiento, ¿hasta cuándo va a durar? ¿Cuáles son los cálculos? Claro, va a depender de aumentar la producción, ya me lo acaba de responder. Exacto. Porque hay una cosa interesante en esto y es, hemos visto la corrupción que hay ya en América Latina con las vacunas. El caso de Ecuador con el ministro o el caso que estalló hace horas en el caso de Perú con el expresidente Vizcarra que salió pues. Entonces esto va a pasar en Latinoamérica, en Colombia, es como inevitable en nuestros países con tanta corrupción. La solución es que se venda privadamente la vacuna y que entonces la que pague el Estado es la que vaya a la población más necesitada y el que pueda y quiera adquirirla antes, pues que vaya y la compre en una farmacéutica. ¿Eso usted lo ve probable este año? Al menos con las vacunas de Pfizer y Moderna, si Estados Unidos siga aumentando esta vacunación en los próximos 100 días, pues tendrá que bajar un poco la necesidad de vacunas. ¿Cuál es su proyección? ¿O usted cree que no, que esto no va a pasar, que la adquisición privada de vacunas no va a suceder este año? Bueno, la verdad es que en España también hemos tenido casos de alcaldes vacunándose cuando no les tocaba, entonces me temo que aquí en todas partes cuecen habas, como decimos en España. Y yo creo que vamos a llegar al momento de compra privada cuando no haya restricciones de la oferta. Mientras haya restricciones de oferta, pues va a pasar como pasó con los respiradores y como pasó con las mascarillas, con los tapabocas a principios de la pandemia, el año pasado, que los estados van a ejercer su poder y es normal que lo ejerzan. Ahora bien, yo creo que es momento, y eso es lo que yo estoy pensando últimamente, que es momento de que empecemos a considerar la posibilidad de reducir la restricción de oferta, precisamente para que tanto los estados como los privados tengamos más vacunas disponibles, a través de abrir un poco la mano en términos de propiedad intelectual, ¿vale? Y compartir un poco más entre empresas privadas, así sea, que estén en disposición de producir las vacunas que ya sabemos que funcionan y tener un poco más de flexibilidad en ese frente. Porque lo que está claro es que con el ritmo de producción actual y con los imprevistos que pueden suceder y que ya están sucediendo, por ejemplo, AstraZeneca tuvo un problema de producción y por eso se generó el lío que se generó en la Unión Europea, no vamos a llegar a los objetivos de vacunación mundiales. Y en una pandemia, hasta que todos no estamos seguros, nadie lo está completamente. Esto significaría, Jorge, con esto voy terminando, que el 2021... al menos en el 2021 va a ser difícil la adquisición privada de vacunas en el tercer mundo. Yo no me atrevo a hacer predicciones. Lo que sí que me atrevo a decir es que para que esto suceda necesitamos que se acabe la restricción de oferta y para que esto pase
o bien tenemos más vacunas que funcionan, o bien las que funcionan ahora las están fabricando más gente. Sin esto, seguimos con restricción de oferta y con los estados ejerciendo su poder como es natural. Jorge, hermano, muchísimas gracias por acompañarme. Lo seguiré invitando y muy buenas noches. Gracias a ustedes y buenas noches.